buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una entrega más de Perspectivas, Análisis para la Igualdad. Este es un espacio que realizamos en Radio Córdoba con muchísimo cariño, que hacemos en compañía de la Universidad de Córdoba, y agradecemos muchísimo la oportunidad de abordar la igualdad desde diferentes, nunca mejor dicho, perspectivas, enfoques. Y hoy vamos a hablar largo y tendido de las mujeres en la política y de todo ese esqueleto de la igualdad que viene a conformar nuestro Estado, nuestra legislación para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tiene una vertebración muy importante, que tiene implicación en numerosas leyes, como vamos a comprobar a continuación, y que sin duda va a ser muy interesante porque tenemos muchísimas metas a la vuelta de la esquina. Estamos en la Facultad de Derecho. Cuando nos escuchen, oyentes, va a ser el jueves en Ser Más, en nuestra aplicación. Y vamos a estar hablando durante muchos minutos con las invitadas que tenemos aquí en esta mesa, pero ahora quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan aquí en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, por supuesto también a la vicerrectora de Igualdad que nos acompaña, Sara Pinci, que está aquí con nosotros, como siempre dándonos cariño, con un programa que, como decimos, va a ser muy fundamental para conocer de cerca cómo las mujeres se desenvuelven en política, cómo llegan a alcanzar puestos de responsabilidad y también cómo legislan en materia de igualdad en leyes que son muy famosas o muy populares en este momento, pero también en leyes que son menos visibles, que están más escondidas, o colectivos todavía bastante vulnerables dentro de las mujeres, en los que hay mucho camino para andar. No me enrollo más, voy a saludar a las invitadas que tengo aquí conmigo. Rosa Aguilar. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La conocen, es alcaldesa de Córdoba durante una década, también ha sido consejera, tanto en este caso, en diferentes carteras, cultura, obras públicas y sobre todo justicia e interior, que fue esa última responsabilidad de la Junta de Andalucía, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, donde también hubo leyes que estaban muy enfocadas a las mujeres, ¿verdad, Rosa? Efectivamente, la ley de titularidad compartida fue una ley muy importante y yo espero que podamos entre todos hablar de ella esta tarde. Seguro que sí, que vamos a poder hacerlo. También está conmigo Beatriz Jurado. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Y Beatriz Jurado, aquí, en la universidad, en su seno, ha sido presidenta del Consejo de Estudiantes, ha desarrollado carrera política en el Partido Popular, ha sido concejala del Ayuntamiento de Córdoba, también ha formado parte del Parlamento andaluz, ahora mismo es parlamentaria andaluza, ha sido senadora, además muy joven. Bueno, tiene una larguísima experiencia en diferentes comisiones, como educación, igualdad. También nos consta que incluso con los colectivos de mujeres ha sido una representante de su formación para tener diálogo con ellas y abordar muchos asuntos en tema de mujeres. También está con nosotros en esta mesa Celia Prados. ¿Qué tal, Celia? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Ella es directora de la Cátedra de Estudios de Mujeres Leonor de Guzmán, pero además es profesora de Derecho Privado y ha analizado mucha legislación y también ha investigado, escribe, que tienen que ver con la igualdad de las mujeres, incluso de las mujeres más vulnerables dentro de la igualdad de oportunidades, como mujeres discapacitadas, en definitiva, diferentes derechos que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Muy bien, Celia. Muy bien. Y Anaík Fernández, profesora de Derecho Constitucional de esta facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Bienvenida, Anaík. Un placer estar con vosotras. La verdad que sí. Con muchas leyes que abordar, muchas cuestiones que analizar y donde también, bueno, sobre todo ha estado trabajando en la publicidad no sexista, en la libertad sexual de las mujeres, en muchos ámbitos que también tienen que ver con la igualdad y que hoy podemos analizar. Gracias, Anaík. Vamos a comenzar por esta representación, ¿no?, que las mujeres tienen en política. Ahora, a partir de la ley de 2007, la paridad se dio en las formaciones políticas, comenzó a entrar en las instituciones, pero la verdad que ONU Mujeres ya señala que son un 6% de los jefes de Estado y de Gobierno en el mundo son mujeres, que por debajo del 30% están en la representación de escaños en los congresos. Afortunadamente esto no pasa aquí porque tenemos una ley de igualdad que garantizó esa paridad. Sí que en el Senado está la cosa un poco más cortita, Beatriz, porque está en torno, no llega al 40% de mujeres, es una cámara, la Cámara Alta, en la que, bueno, parece que todavía no se da esa proporción como se da en el Congreso, que está cerca del 50%.
Bueno, hemos tenido grandes mujeres en puestos de decisión. En este momento los gobiernos son paritarios, también afortunadamente. Se da en el Gobierno de España, se da en la Junta de Andalucía, en las comunidades, se da en los ayuntamientos, se da en las diputaciones. Pero bueno, ¿hasta qué punto existe una verdadera igualdad en el seno de las formaciones políticas, de las instituciones y de las entidades que al fin y al cabo son las que vienen a marcar la agenda de cómo nos desarrollamos como sociedad? Rosa, como política más veterana de las que hay en esta mesa, ¿cómo era la realidad de las mujeres cuando tú comenzaste en la política? Bueno, la realidad que teníamos las mujeres entonces, sobre todo las que estuvieron antes que yo en política, fueron el soportar miradas cuando llegaba al Congreso de los Diputados, cuando llegaba al Parlamento de Andalucía o cuando llegaba al Senado, de decir, bueno, ¿y qué haces tú aquí? Era como lo extraño, lo ajeno a esa institución donde prácticamente lo único que había era diputados y no había diputadas. Entonces, conforme las mujeres fuimos irrumpiendo en esos espacios, lógicamente lo que se produjo fue un cambio sustancial en cómo hacer las cosas y cómo relacionarnos entre nosotros. Porque los compañeros que había allí, diputados o parlamentarios, dependiendo de la institución, al principio no sabían muy bien qué hacer, ¿no? O sea, nos hablaban en masculino, les decíamos, no, nos tenéis que hablar en femenino, nos cuestionaban las cosas porque ¿esto quién lo ha decidido? ¿Esto te lo ha dicho a ti tu portavoz o tu presidente de grupo o te lo ha dicho? Claro, a mí no me lo ha dicho nadie, esta es la posición que yo defiendo, de la fuerza política a la que represento, y por lo tanto eso es lo que nosotros vamos a decir. No tengo que pasar porque me lo diga ningún compañero diputado o ningún compañero parlamentario. O sea, este era el nivel que teníamos. Y además había un elemento más, y con esto concluyo esta primera intervención, y es que entre las propias mujeres se cuestionaba el hecho de las cuotas. Cuando se puso encima de la mesa, las cuotas son necesarias porque si no, no podemos empezar a romper el techo de cristal porque no nos van a meter en las listas y si nos meten, nos metían al final, por lo tanto no salíamos, pues ahí hubo un debate importante de mujeres y de sectores y de partidos que no estaban de acuerdo con las cuotas y luego se ha demostrado que ha sido un instrumento útil. Lógicamente, no era una foto fija, era un comenzar para que, conforme pasaba el tiempo, pues ya no eran las cuotas, ya eran las listas cremalleras, ya era la igualdad plena y total en el ámbito de las instituciones. Es decir, que ahí se cuestionaba todo y entre las propias mujeres tengo que decir que no había una unanimidad cuando se inició ese camino, con lo cual nos creaba debilidad. Y todavía más los compañeros, pues nos achuchaban un poco hacia el rincón, ¿no? Como si estuviéramos poco castigadas. Incluso había momentos en los que se extrañaba que algunas de nosotras fuésemos pues portavoz de obras públicas de transporte. Decían, pero ¿y tú qué haces aquí en obras públicas de transporte? Como decían, tú que eres una mujer, ¿cómo vas a hablar de obras públicas de transporte? Entonces, si eras de servicios sociales, pues todavía, bueno, no parecía tan raro, pero como fuesen determinadas áreas sociales, claro, la parte de lo social todavía, pero como fuesen determinadas áreas que se le adjudicaba su competencia, sus conocimientos y su saber a los hombres, pues entonces nosotras como que éramos allí extrañas, ¿no? Esa es la realidad, pero también tengo que decir que había mucha más complicidad de las mujeres que estábamos, independientemente de la ideología, a la hora de abordar determinadas cosas, de lo que a lo mejor hay hoy. En tu caso, Beatriz, ¿cómo ha sido a lo largo del tiempo? Porque también, como decimos, esta ley de igualdad de 2007, donde hubo también mucho debate sobre las listas cremalleras, pero bueno, hoy está bastante asimilado ya. Entiendo que en las formaciones incluso esto tendría sus reservas. Esto de que tuvieras que ceder un puesto sí, otro no, a una mujer, no sería cosa fácil. Bueno, yo creo que lo idílico, ¿no? Lo que al menos en mi formación hemos defendido y yo personalmente defiendo es que a mí me gustaría encabezar o estar en una lista por mis capacidades personales y por ser la mejor, no por ser mujer.
Yo creo que eso es a lo que debemos pretender, ¿no? No compartir o no tener un espacio dentro de una lista por ser una mujer, sino que en las listas y quien nos representen pues estén las personas mejores y más preparadas. Creo que eso es una base de la que tenemos que partir, pero que también hay que ser muy consecuentes y muy sensatos con el tema de la igualdad, porque la situación de la mujer indudablemente ha cambiado mucho desde la época que Rosa cuenta a la que hay hoy en día, pero sigue siendo complicada. Hemos avanzado mucho en este camino, pero el camino es demasiado empinado. Eso no podemos decir que no. Pero creo que tenemos que seguir trabajando, visibilizando, dando igualdad, no victimizando, y entre todas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿crees que ha servido las listas paritarias? ¿Ha servido para avanzar? Ha servido para que haya el mismo número de hombres y mujeres en una lista electorales, pero no para que los órganos de decisión se llenen de mujeres. Ha servido para que en el ámbito de la representación política haya una paridad, pero no lo hay en el ámbito del sector privado. Ha servido para que las mujeres ocupemos un cupo y bienvenido sea, tengo que decirlo, indudablemente, pero hay muchísimos órganos institucionales en nuestro país que todavía no lo ha pisado en su presidencia, en su jefatura, en su dirección general, todavía una mujer. Con lo cual, lo que ha venido a hacer la Ley de Igualdad en lo que se refiere a las listas paritarias es la posición o la visibilización o el puesto de las mujeres en las listas electorales y, por tanto, en la representación en las cámaras, en los parlamentos, que conste que es importante porque ya se está viendo. No digo que no sea importante, pero que no es una realidad de lo que nos encontramos luego en la sociedad cuando tú analizas cuántas son las mujeres en las empresas que tienen esos puestos de dirección, donde aún es más difícil conseguir esa igualdad. Entonces, creo que es importante que se avance, pero creo que tenemos que ser muy conscientes que no solo se trata de avanzar en el ámbito político, sino que desde la política tenemos que permitir que se avance en los demás sectores donde todavía esa igualdad, ese equilibrio entre hombres y mujeres, pues ciertamente no ha llegado, ¿no? Claro, porque además en esta ley, entiendo, también es aplicable al sector privado. También estaban unos planes de igualdad que no se terminan de poner en marcha las grandes empresas. Tal vez a las administraciones siempre les cuesta, parece fácil sacarles adelante, y esto se aplica al sector público, pero también hay una parte privada en esa ley de igualdad y hay planes de empresa para las grandes empresas que deben cumplir y una serie de requisitos que parece que también la administración no persigue o va dando prórrogas, ¿no?, para que esto nunca llegue a concretarse. Celia, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que los paralelismos que intenta mostrar Beatriz con el ámbito privado, es cierto que es un frente más complejo y yo creo que precisamente por eso son tan necesarias las acciones positivas, porque estamos viendo que solo así se puede transformar en sectores tan complejos, por ejemplo, como el agroalimentario. En una provincia como Córdoba, que la junta directiva de las cooperativas agroalimentarias tengamos una ausencia casi que total de mujeres, yo creo que es muy relevante. Que adelantaba a Rosa, que a mí me encantaría, además teniendo la oportunidad de compartir este espacio con ella, que he estudiado tanto esa ley, volver a ella más adelante, pero es que en las cooperativas pasa lo mismo, se está reproduciendo eso. Tenemos mujeres que trabajan, aunque no ven remunerado su salario en el ámbito agrícola, y luego no están presentes en la toma de decisiones en las cooperativas. Entonces yo creo que hay que reproducir ese modelo paritario en el ámbito del sector privado. Anaí. Sigo con la Ley Orgánica 3/2007. La ley, efectivamente, también ahora la ley recién salida de Ley de Igualdad de Trato, vincula tanto a los poderes públicos como a los particulares. Es verdad que desde el punto de vista jurídico el análisis de una y otra, ¿no?, de uno y otro ámbito son diferentes, pero igualmente importantes, por supuesto, tal como habéis dicho. Desde el punto de vista de las listas paritarias, del equilibrio en las listas, que no es exactamente, es verdad que en algunas comunidades autónomas sí existen leyes electorales que articulan ese equilibrio a través de listas cremalleras que obviamente pues no son más paritarias, ¿no?, porque sería lista cremallera hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? En el caso del artículo 44 bis de la Ley Orgánica 3/2007, lo que estableció fue el 40-60% en las listas, pensando en las listas, en las elecciones generales,
lo que son listas cerradas y bloqueadas, que son sobre todo las que más pensamos, ¿no? Tú antes has referido el caso del Senado, que el sistema electoral es algo diferente. Listas, por ejemplo, también, por supuesto, en las elecciones al Parlamento Europeo o elecciones en el ámbito de lo local. Desde el punto de vista de esas listas, a mí me parece muy importante que pongamos de manifiesto aquí a quien tenía sobre todo de destinatario esas medidas que establecía la Ley de Orgánica 3/2007, que eran precisamente, principalmente los partidos políticos, ¿no? Esa ley, como bien sabemos, ¿no?, porque es harto conocido, pues fue llevada al Tribunal Constitucional a partir de una cuestión de inconstitucionalidad que se planteó, curiosamente, creo que interesa decirlo, porque fue una lista en Canarias, fue una lista en unas elecciones municipales que se planteaban solamente de mujeres, solamente de mujeres. Analiza la constitucionalidad en esa sentencia, que tiene un voto particular, la sentencia 12/2008, en la que, bueno, pues se considera que la ley es como no puede ser declarada inconstitucional porque puede ser interpretada de acuerdo con la Constitución, ¿no? De hecho, y es lo que quiero incidir en esta primera intervención, es lo que dice el Tribunal Constitucional, es que ese artículo 9.2, que tanto, ¿no?, los constitucionalistas, y no solo, por supuesto, ¿no?, hacemos referencia siempre, porque para mí quizás es el artículo más bello de la Constitución, la cláusula transformadora, esa que dice que los poderes públicos habrán el mandato a los poderes públicos de caminar hacia esa sociedad democrática avanzada de la que habla el preámbulo de la Constitución, removiendo obstáculos y facilitando la participación en la vida política, económica, cultural y social. Pues bien, ese mandato, que aparece expresamente referido a los poderes públicos, el Tribunal Constitucional dice, vincula también a los partidos políticos por el papel que desempeñan en una democracia representativa que no puede entenderse sin esos, ¿no?, protagonistas principales de una democracia como son los partidos políticos, con lo cual viene a limitar, como bien habéis dicho, la libertad al final de candidatura, de elaborar la lista y efectivamente de elaborar la lista, como dice el Constitucional, entrando en un debate complicado sobre si la nuestra es una democracia militante o no, que se pueden perseguir cualesquiera postulados o fines, por supuesto con el límite de la norma penal, ¿no?, y de las normas que establece la ley de partidos políticos, pero que si te presentas a las elecciones, en esas elecciones las listas tienen que ser equilibradas, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente, pues esto pues, entiendes que es positivo. Supone, ¿no?, como bien habéis comentado, y sobre todo, ¿no?, pues Rosa y Beatriz, ¿no?, y Rosa desde hace largo tiempo, ¿no?, o representante política, pues lógicamente esto ha tenido que suponer, sí o sí, ¿no?, un cambio en la dinámica interna entiendo que ha tenido de que los suponer, partidos sí, políticos. En este sentido, a mí me gustaría plantear tres cuestiones básicamente. En primer lugar, yo soy de las que piensa que cuando una mujer encabeza una candidatura es porque es la mejor. Si no, no la encabezaría. En segundo lugar, la lucha por la igualdad merece la pena. Vayamos a pensar que porque no corremos mucho, esto no merece la pena. Es que la igualdad, si nosotros pensamos, todas y todos, los oyentes, quienes estáis aquí, en un mundo entre iguales, quiere decir que es que un cambio, una transformación tan profunda de la sociedad actual que tenemos, donde somos iguales y donde lo compartimos todos, mujeres y hombres, que lógicamente cuesta el llegar a ese momento, pero que el camino que hemos recorrido es mucho y muy importante y hay que subrayarlo, y es gracias a la lucha y el compromiso de miles de mujeres en España y a nivel internacional. O sea, que creo que eso hay que subrayarlo porque muchas mujeres comprometidas en la igualdad tienen que saber que todo lo que han hecho hasta ahora vale, y toda la gente joven que irrumpe en la lucha por la igualdad tienen que saber que merece la pena esa lucha y que además hay resultados. Por eso yo señalaba donde estábamos, que nos miraban de tú qué haces aquí, a donde estamos,
pues el camino que se ha recorrido es mucho. El compromiso y la lucha esa ha valido la pena y sigue valiendo la pena al día de hoy porque sigue habiendo discriminación. Efectivamente, Y es que, yo, por centrarnos además, Rosa, en el tema de la presencia política, o sea, la igualdad también aplicada a las mujeres que ejercéis la política, no sé si se ha llegado a los liderazgos suficientes. Y esto me lo va a permitir en la universidad, pero también en la universidad ocurre, y se puede abordar ahora si queréis las que estáis en la universidad, pero si habéis llegado a esos puestos de responsabilidad primordiales que suponga ya el antes y el después, que las mujeres definitivamente han alcanzado una cuota de poder equiparable al hombre. Yo creo que estamos en un punto importante en cuanto a ese recorrido, pero que nos queda camino, y camino no fácil. Es verdad que tenemos un gobierno donde hay mayoría, prácticamente ha habido mayoría de mujeres y por primera vez, y que se han ido asumiendo mayores puestos de responsabilidad por parte de las mujeres, pero no es menos cierto que también la igualdad plena, efectiva y real en las organizaciones políticas parte porque la propia estructura de las organizaciones tienen que cambiar. O sea, que exige también un cambio importante dentro de los partidos políticos. No solo pensar en que hay que ir a una lista de igualdad cuando llegan las elecciones, sino que el funcionamiento interno de los partidos, la democracia interna de los partidos políticos, de lo que es la democracia interna de las fuerzas políticas, tienen que ser, lógicamente, entre iguales. Y algo antes. Las mujeres tienen que querer participar en la política. Y luego, tenemos muchos más militantes en las formaciones políticas masculinos que hombres que mujeres. La culpa de que la estructura de los partidos sean las que son no es de las mujeres. No, yo no culpabilizo. Estoy haciendo el comentario de que también hay que visibilizamos exactamente que cuando visibilizamos la política tenemos que hacerla atractiva también para las mujeres. Porque también tienen que militar en las organizaciones políticas muchas más mujeres, porque hay muchos más hombres. Entonces Beatriz, siguen teniendo más que puestos de a las mujeres a la militancia. Pero también hay que decir que es que los compañeros hombres en los partidos políticos tienen que ser, si son consecuentes, aliados de las mujeres en la lucha por la igualdad. Cada vez, afortunadamente, hay más hombres que están a nuestro lado en esa lucha por la igualdad, con una conciencia plena de que es necesario que mujeres y hombres caminemos juntos para conseguir un mundo mejor, donde todos nos reconozcamos entre iguales. Pero los compañeros de los partidos se resisten cuando llegan las listas, cuando llegan... El paso atrás... Esas contradicciones, desde el punto de vista de las organizaciones, hay que superarlas. Y a lo mejor, si vamos superando esas contradicciones, se animarán muchas más mujeres a militar en los partidos políticos, porque las mujeres tenemos opinión, pensamos por nosotras mismas, tenemos posición. Políticamente hablando, a la hora de decidir a quién vota y a la hora de hablar o de enjuiciar los problemas. Lo que pasa es que a veces también los hombres, últimamente la militancia en los partidos ha decaído, y yo creo que como consecuencia del propio funcionamiento de la propia estructura de los partidos. Entonces son los partidos los que se tienen que plantear pues el iniciar un tiempo nuevo para que mujeres y hombres militen más. Sí, Ana, breve. Es que es importante, por supuesto, ocupar espacios que antes además no se han ocupado, pero luego hay que gestionar esos espacios de una manera diferente. Claro, eso iba a preguntar, porque yo una pregunta que quería haceros a todas. Es importante, o sea, ¿será útil para la igualdad, es positivo a secas que haya una primera presidenta del gobierno, por ejemplo, o que haya liderazgos grandes, o sea, los grandes liderazgos que todavía no se han alcanzado, o con condiciones? Es decir, como dice Anaik, un liderazgo femenino, pero siempre que sea una manera de gestionar distinta. Exactamente, no es una condición, son dos perspectivas que yo creo que hay que tener en cuenta ambas, es decir, no solamente la cuestión del acceso, que ya de por sí es es la consecuencia de haber logrado una lucha. Además, hay que poner, ahora que se habla tanto, poner en valor toda esa trayectoria anterior de mujeres luchadoras hasta llegar a este momento, y eso hay que ponerlo, por supuesto, igual que cuando llega ahora en política y cuando llega a la empresa privada, los consejos de administración también de las empresas, ponerlo eso, pero luego eso además pues tiene que significar también
maneras distintas algunas veces de gestionarlas. Cosas, por ejemplo, hablaba Beatriz que me parece, bueno, la desafección ciudadana a la política en general, hablamos, ¿no? Y en los últimos tiempos, mucho, pero una cuestión que yo creo que vosotras que sois activas, ¿no?, en la política, pero también muchos de los que somos activos a nivel de participación ciudadana, el tema de la gestión de los tiempos. Muchas veces los tiempos se han gestionado de manera diferente por parte de varones y de mujeres, ¿no? Ya van las cosas cambiando, ¿no? También, ¿no?, en ese sentido. Pero tiene que haber también cambios de hacer política de mujeres y de hombres, ¿no? Claro, de hecho, en ese sentido, creo yo. hay análisis, hay estudios, incluso en ONU Mujeres también, de cómo una gestión, cuando se ha realizado por mujeres, había cambios que eran cambios a positivo por temas en los que se preocupaban, por la propia eficiencia que se planteaba y por otras formas de hacerlo. No sé, Beatriz, ¿tú cómo lo ves? Esto de la importancia de que una mujer llegue a ser presidenta del gobierno. Hombre, indudablemente que yo creo que nos gustaría a todos. Indudablemente, ¿no? A lo mejor más a todas que a todos, ¿no? Que sería un momento importante, pero yo creo que lo fundamental es que llegue primero la persona que mejor vaya a gestionar los intereses de un país. Yo lo vuelvo a decir. Ahora, dicho eso, yo me alegraré el día que mi formación presente una mujer, también lo digo abiertamente, porque me parece que en mi formación militan muchísimas mujeres preparadas como en cualquier formación. Estoy convencida que en todas las formaciones hay mujeres igual o mejor preparadas, ¿no? Lo que pasa es que ser candidato pues depende de muchas circunstancias, no solo de la preparación, ¿no? Yo creo que eso es indudable. Un liderazgo femenino no es un liderazgo masculino. Un liderazgo de cada uno se gestiona de una manera, ¿no? Pero yo, y discrepo así creo que un poco, pero creo que es bueno para el debate, creo que lo importante es que el liderazgo en política, en la representación a la hora de legislar, se base en la capacidad de gestión, en la capacidad de solucionar problemas, en la empatía, indudablemente una mujer tendrá unas habilidades, unas características diferentes a las que pueda tener un hombre, pero hay que conseguir que todas esas habilidades las tengan todos los que gobiernen, ¿no? Porque decía, la gestión de los tiempos me parece muy interesante. Antes no se planteaba la conciliación como un problema, porque quien gestionaba, quien legislaba y quien mandaba no conciliaba a su mujer en su casa. Cuando ahora la mujer llega, parece que ahora sí tenemos que hablar de corresponsabilidad, ¿no? Entonces han aparecido nuevos términos que imponen nuevas formas de gestionar, ¿no? Entonces, en ese camino que comenzaba Rosa, que yo le cojo el guante de cómo va ahora, creo que tenemos mucho que hacer, pero que a lo largo de estos años han cambiado muchos conceptos que nos implican, pero de verdad que no pienso que tenga que ser un nuevo liderazgo o un liderazgo diferente, es que creo que los hombres también tienen que tener una forma nueva de liderar, porque esto ya es cosa de todos. En fin, claro, había perfiles, por ejemplo, compartido. se planteaba, ¿no?, el perfil de determinadas presidentas de gobierno como Angela Merkel, como un liderazgo que no era muy bien aceptado, ¿no?, desde el mundo del feminismo, pero no sé, ¿qué piensas sobre estos liderazgos? Y el que llegue una presidenta del gobierno, como decía Anaí, tiene que traer consigo también, para que fuera importante desde el punto de vista de la igualdad, una forma diferente de gestionar. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo, porque el que llegue una presidenta del gobierno para hacer lo mismo que haría un presidente de gobierno y no romper ningún techo de cristal, ni generar unas formas nuevas de hacer la política, de entender la política y de poner los problemas encima de la mesa con unas prioridades diferentes y distintas, pues entonces estaríamos reproduciendo esquemas que no es lo que necesitamos para el cambio que hay que realizar y que hay que hacer. En ese sentido, yo es que creo que es muy importante que las mujeres que hemos estado en política, yo así lo he entendido siempre, y las que ahora estén para que lleguen muchas más mujeres. No para este es mi espacio y tengo que preservarlo, portándome bien, sino es que hay que abrir puertas a que lleguen más mujeres a la política y que lleguen a distintas responsabilidades. Y si la responsabilidad el de presidente del gobierno, mucho mejor. Implementará seguramente otras formas de hacer la política, que es bueno también conocerla y poderla evaluar. Pero fundamentalmente tenemos que producir cambios profundos en las propias mujeres también, porque hay mujeres en política que están ocupando puestos de mucha responsabilidad en estos momentos en algunas comunidades, que yo cuando oigo algunas cosas me siento como mujer muy alejada, porque no entiendo que esa mujer esté pensando en clave mujer.
Entiendo que está pensando en clave política partidaria, como cualquier otro compañero, aquí a zumbar y se acabó. Y eso es lo que yo creo que tenemos también que hacer esfuerzos. Es que en ese contexto tenemos que cambiar las maneras, tenemos que cambiar la forma, tenemos que ser nosotras mismas. No nos pueden obligar a ser de otra manera para llegar a determinados puestos, porque entonces devaluamos lo que significa la mujer en las responsabilidades. Debemos ser nosotras, sin más. Y en ese contexto, pues por eso digo que bien, yo me encantaría que hubiera una mujer socialista al frente del Gobierno de España, para que implementara políticas... a ti te gustaría que fuera popular. Para que implementara políticas de igualdad real, de igualdad efectiva, para que impulsara cambios profundos, como han hecho otras mujeres socialdemócratas en Europa, que han sido presidentas de gobierno. Pero no quiero, si van a permanecer determinadas políticas porque se considera que las mujeres todavía no tenemos que ocupar determinados espacios, pues entonces es que me da igual quién esté, si una mujer o un hombre, la verdad. Celia. A mí me estaba viniendo a la mente el libro de María Telo, Mi lucha, que yo he leído, he devorado mucho. Hay algún alumno mío en clase, en la sala he visto, y es probable que hayamos hablado de María Telo en clase. Es verdad que los paralelismos son con el campo del jurídico, no con el espacio político, pero María Telo no se cansó de reivindicar que las mujeres tenían que formar parte de la Comisión General de Codificación, porque nuestro código tenía un defectillo, que es que nos convertía en eternas menores de edad, y si en esa comisión solo había señores que no se veían afectados por la licencia marital, era muy poco probable que se preocuparan y se ocuparan de esa transformación. Ella no solo consigue ocupar ese espacio, pero no solo lo ocupa, sino que lo transforma. Entonces, desde la Comisión General de Codificación deroga los preceptos del Código Civil que convertía a las mujeres en menores de edad, incluso ese odioso deber de obediencia al marido, que en Europa se reían casi de nosotros, ¿no?, cuando había un evento internacional, porque teníamos juezas que ya podían ser juezas, que estaban sometidas a una licencia marital, o sea, que era una forma un poco extraña de ejercer la autoridad. Entonces yo en ese patrón quiero un estar y un actuar. Además tuve la suerte de tener como profesora a Ana Rubio en Filosofía del Derecho y siempre nos llevaba a la acción, ¿no? O sea, la ocupación del espacio es una cosa, pero cuando lo estamos ocupando tenemos que transformarlo y eso requiere acciones. No solo me basta que una mujer me diga que encabeza la lista, no, yo necesito algo más, quiero ver qué políticas de igualdad va a aplicar, cómo va a transformar la realidad. Entonces, bueno. Y esto nos lleva ya al bloque de esa gran estructura, esqueleto del Estado, que es la legislación, que viene a transformar en materia de igualdad, que entiendo, y aquí empiezo por Anaíc, como profesora de Derecho Constitucional, que se va vertebrando, ¿no?, poquito a poco, a través de las nuevas leyes que van saliendo por adelante, supuesto, bueno, de las aquí, más sociales sobre todo, claro. Vamos, aquí Celia, que trabaja sobre todo en el ámbito del derecho privado, bueno, bien sabemos que la entrada en vigor de la Constitución, obviamente, más allá de cuestiones que también podemos plantear acerca de la mujer en el texto constitucional, más allá de eso, pues, lógicamente, normativa del Código Civil o del Código Penal, pues, claramente contraria a la igualdad entre mujeres y hombres, pues, fue cambiando, ¿no?, por la entrada en vigor del propio texto constitucional, ¿no? Pero sí es cierto que si queremos poner fechas importantes, aquí hemos citado, por supuesto, la ley del año 2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero antes, y luego hablaremos de ella, ley fundamental, por supuesto, es la ley contra la violencia de género del año 2004. ¿No? Esa, vamos, ya digo, no me refiero a normas anteriores y también jurisprudencia anterior que, por supuesto, pues fue eliminando, desapareciendo de nuestro ordenamiento jurídico, pues claramente normas que eran contrarias a la igualdad entre mujeres y hombres. Luego hablaremos, no voy a entrar ahora en la ley de violencia de género, sí me gustaría poner en este esqueleto, ¿no?, del que habla jurídico, el ordenamiento jurídico en nuestro país, dos cuestiones de manifiesto importantes desde el punto de vista, entendemos, jurídico. Una, que nuestro ordenamiento es el ordenamiento propio de un Estado autonómico, un Estado compuesto, y por lo tanto hemos de tener en cuenta que tenemos la ley
estatal de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero tenemos leyes autonómicas de igualdad en las comunidades autónomas y muchas de ellas han sido reformadas, ¿no?, en tiempos recientes. Igualmente, en lo que hace a la ley de violencia de género. Ajá. No pasa nada. Ha habido un Nuestra pequeño compañera ha perdido el desajuste, auricular. en este caso técnico, para que tenga aquí su micrófono. Anaís, perfecto. Igualmente, como digo, violencia de género, pues comunidades autónomas tienen competencia en materia de igualdad y también hay leyes autonómicas de violencia de género, luego hablaremos de ellas. Lo digo sobre todo porque algunos avances interesantes se han hecho primero desde las comunidades autónomas. Después de que hubieran sido aprobadas las leyes estatales. Y una cuestión, aparte de ese ordenamiento compuesto, que es el propio de un Estado autonómico, importantísimo, es el peso, y yo, que además de profesora de Derecho Constitucional, lo soy de la Unión Europea, y no se puede explicar ni constitucional ya sin Unión Europea, ni Unión Europea sin una visión constitucional. En gran medida, por supuesto, las leyes de igualdad pues han sido pues la incorporación de directivas europeas muy importantes en la materia y, por supuesto, en materia Para que nos ejemplo, entiendan los tiene que ver- oyentes, obligados. Vamos, ha Sí, sido sí, transposiciones por europeas supuesto. que no han tenido las directivas, más remedio que asumirse. las directivas europeas deben ser incorporadas por el ordenamiento jurídico de los Estados miembros y, por ejemplo, pues las leyes de igualdad de trato en materia de empleo, en materia de acceso de bienes y servicios y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es fundamental en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Es fundamental, de hecho, es un principio fundamental de la actuación de las estrategias de la Unión Europea, más allá, por supuesto, también del ámbito internacional. Siempre que hablamos de derechos y de igualdad, esa vertiente, ¿no?, esa apertura al derecho internacional de los derechos, en este caso de mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres, es fundamental, porque los primeros pasos se dieron allá por el 75 con también, ¿no?, el Tratado sobre Eliminación, la Convención sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer, ¿no? Entonces, esos niveles hay que tenerlos en cuenta. Pues en este A caso... Europa han llegado muchos, digamos, de los acuerdos entre comillas de Beijing. Claro, Claro, de Beijing. exactamente. Un punto de inflexión exactamente, importante. exactamente. Luego Europa... Bueno, sí, pero efectivamente nos estamos acordando, tal vez para violencia de género, del Pacto de Milán, ¿no? Pero claro, Beijing fue fundamental, ¿no? Claro, Esa estamos gran hablando cumbre de los años feminista. 70. Beijing, desde mi punto de vista, Beijing fue un antes y un después. O sea, fue un encuentro internacional de mujeres tan importante, donde se tomaron tantas decisiones y donde se abrieron tantos espacios y un horizonte nuevo, que todo eso luego repercutió en todas y cada una de las instituciones europeas en este caso, pero también las instituciones internacionales. Ahí ha estado la ONU, ha estado UNESCO en otra parte, que no tiene nada que ver con el desarrollo a través de la ONU, y han estado distintos ámbitos, también ha llegado a los gobiernos nacionales y también a los autonómicos y a los locales. Es decir, que ha irradiado en todas las instituciones y eso fue lo que significó Beijing y nos ha hecho avanzar en muchos aspectos, incluso a los estados lo hizo firmar algunos convenios, como el de Estambul, que España firmó en el 2014, como consecuencia de todo el camino recorrido. Es decir, que es que hay elementos sustancialmente muy importantes, aunque yo también tengo que decir que fuera de lo que es el espacio institucional y fuera de lo que es el espacio de la política, Celia lo decía antes, en el ámbito agrario y en otros ámbitos, las mujeres han sido invisibles mucho más tiempo de lo que lo han sido en la propia política y en su presencia en las instituciones. Y en ese sentido yo tengo que romper una lanza en favor de las mujeres en el ámbito agrario, porque el problema fundamental que había y el por qué hacemos en el Ministerio, y yo tuve el honor de estar en ese momento al frente de él, la ley de titularidad compartida, es porque lo que se consideraba que las mujeres trabajaban diariamente en las explotaciones agrarias familiares
era una extensión de lo que trabajaban en casa. O sea que la mujer hacía las tareas del hogar, cuidaba de los hijos, y como la parte, aquello era de la familia, o sea, pues ya está, ella seguía trabajando en el campo y no se le reconocía, o sea, estaban invisibles. Por eso en las cooperativas no había ninguna mujer, porque si tú no tienes titularidad, no puedes acceder a ser de los órganos directivos de una cooperativa. Entonces, inmediatamente, como la consideraban que era una ayuda al marido, pues no estaban en ningún sitio. Y, sin embargo, eran fundamentales en las explotaciones agrarias familiares el trabajo que realizaban. Y esa ley de titularidad compartida, que fue trabajada con las mujeres rurales, pues lo que abrió fue las puertas a que las mujeres se pudieran dar de alta en la Seguridad Social, que tampoco estaban, aunque trabajaban en el campo todos los días, y a partir de ahí, con la titularidad compartida entre hombre y mujer de esas tierras que ambos trabajaban, pues entonces también se le abrieron las puertas a las cooperativas, a participar en la junta directiva, a participar en las asambleas, de las que estaban ausentes siempre, porque no figuraban en ninguna parte. Entonces, la invisibilidad de la mujer en determinados sectores ha sido muy dura, porque las mujeres han sido fundamentales en esos sectores, en el sector agrario, fundamentales. Fundamentales. Y, sin embargo, era inexistente. Ámbito, el que más uno de los ámbitos, ¿no? Junto con la ciencia, ¿no? Y el mundo cultural. Creo que son 3 ámbitos en los que hay que seguir potenciando mucho, por supuesto, desde la legislación y de las medidas y desde las acciones. Veía la cifra concreta de la provincia de Córdoba, de 40.400 explotaciones, 12.061 son dirigidas por mujeres. Sí. Estamos hablando del 30%. Cero compartida. No hay ninguna compartida. En la provincia de Córdoba, ninguna. Córdoba y Madrid son los únicos territorios. Desde que se inició el registro... La ley que se llama titularidad compartida ha dado como lugar también a que haya hombres que estaban haciendo un trabajo y complementariamente dados de alta el trabajo en el ámbito agrario, haya pasado la titularidad a la mujer. Sí. Por eso quiero incidir en este tema, que creo que es el tema que hoy abordamos, ¿no? Como la legislación genera los cambios, ¿no? Y le quería decir que hoy hay un 30%, que son 12.061 explotaciones agrarias dirigidas por mujeres en la provincia de Córdoba, que ha supuesto un aumento del 20% en los últimos 10 años, que es poco, indudablemente es poco. En Andalucía solo 1/3 de las 244.000 explotaciones está dirigida por mujeres. Insisto que mi argumento, lo que estoy diciendo es que en el ámbito rural, junto a la ciencia y la cultura, es donde tenemos que seguir enfatizando, porque es donde realmente hay problemas, porque la mujer en el mundo rural tiene una doble discriminación, el ser mujer y el entorno. Entonces, ahí hay que ser muchísimo más incisivos, pero sí ver ese pequeño dato positivo, que la legislación tiene luego traducción en la realidad. Y es verdad que en el registro de cotitularidad, que hace muy pocos años se puso en marcha en Andalucía, creo que se fue hace 4 años o menos, todas las provincias, menos la provincia de Córdoba, pero también es cierto que es la provincia que tiene más titularidad. Claro, pero de hecho en Andalucía es verdad que esa titularidad compartida en ese registro hay, si no me equivoco, 29 explotaciones inscritas en Andalucía, que lógicamente no son 29. 28. Pero bueno, yo quería también escuchar a Rosa, y ahora también te doy la palabra a ti, porque entiendo que vosotras estáis muy especializadas, pero sé que Celia Prados ha analizado y ha estudiado mucho esta ley y quería darle la palabra. Es que claro, estando sentada al lado de Rosa Aguilar, pues yo claro, este sería el típico programa que yo estaría escuchando en mi casa y diría, si pudiera enviarle a Rosa Aguilar esta pregunta, lo haría. Entonces, ahora que estoy aquí, mira, disfruto de este momento. Esta ley a mí me reconcilió con las instituciones, pero me decepcionó 2 minutos después, Rosa. Porque entiendo que ha habido una falta de compromiso total y absoluta por las instituciones públicas de llevarla a cabo. La ley rompía y proclamaba lo que decía la CEDAW, lo que decía el Marco Internacional en Derechos Humanos. Reconocía por primera vez que había espacios en los que los estereotipos de género creaban espacios subalternos para las mujeres. Y que había que reconocerlo y que había que pagarlo. Era la primera vez que se decía, no te doy una placa, te lo reconozco. No, lo reconozco jurídicamente pagando tu trabajo. ¿Qué ocurre? La ley de 2011 y uno de los requisitos obligatorios
para que había un incentivo fiscal, un 33% de bonificación en la cuota de la seguridad social, bueno, prioritaria para recibir subvenciones, pero uno de los requisitos obligatorios era inscribirse en el registro. Ese registro no se crea hasta 2018. ¿Qué interés tiene la Administración si crea una ley y luego la abandona a su suerte? Era algo que yo tenía la sensación, que digo, si me lo cuentan en campaña electoral, pienso que es un objetivo electoralista, pero si me lo cuentan y la ley, yo la estudiaba, y ya digo que me reconciliaba, ¿no? Me devolvía un poco la confianza en el poder por el cambio, pero luego sentí cierta desidia de que se dejara estar. Es cierto que hay una población muy específica, que son mujeres que cuando hablas con ellas, porque hemos hecho intervención y trabajo de campo con mujeres preguntándole, oye, ¿por qué no? Te dices que yo ya para lo que me queda que cotizar, pues no cotizo. Y lo que me cuesta la cuota, pues se la doy a mi hijo, le ayudo con el coche, le ayudo con la letra. O sea, que hay que trabajar de otra manera para cambiar o romper un poco esa espiral. En 2021 salió un Real Decreto que bonificaba la cuota de la seguridad social, a veces así cambiaba y se transformaba. Pero el incremento fueron casi que, sí, hubo unas cuantas más, pero no ha sido suficiente. Entonces he tenido la sensación siempre de una falta de compromiso de aplicar la ley. Rosa. Yo no me quiero meter con nadie, ni quiero criticar a nadie, porque no se trata de eso. Pero desgraciadamente, después de hacer la ley, al poco tiempo hubo elecciones generales y el Partido Socialista perdió aquellas elecciones y entró el Partido Popular, y yo cedí mi cartera del ministerio a Arias Cañete. Y entonces Cañete no quiso nunca más saber de esta ley. Pero luego es verdad que se ha retomado en 2018 el interés, por lo menos. El interés por la ley, por desarrollar la ley, que a mí me dio pena no poderla desarrollar, porque cuando hicimos la ley el compromiso firme era desarrollarla con las mujeres que habían participado en la propia ley, y teníamos una planificación hecha, porque la planificación para que la ley tuviera efecto significaba irnos a los territorios a sentarnos con las mujeres que estaban trabajando en las explotaciones agrarias y que no estaban dadas de alta y estaban totalmente, como os decía antes, invisibles. Entonces, ese trabajo de campo, de cercanía, de proximidad, que requiere una ley como esta ley, para que las mujeres vean la necesidad de que estén dadas de alta, bonificando, estar dadas de alta y estar visible en el trabajo que realiza, que es un trabajo además muy importante para el conjunto de la ciudadanía, que es producir bienes imprescindibles para nosotros, no como es la comida. Y entonces, en ese contexto, pues no se pudo llevar a cabo. Entonces, a mí también me dio mucha pena, y más de una vez, pues en la relación cordial y de respeto que existe entre los ministros, yo le decía a Cañete, la ley, ¿qué pasa?, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Pasó lo que pasó y quedó en vía muerta. Ahora se ha vuelto a recoger hace un tiempo, y ojalá se pueda llevar a buen término y a buen puerto, porque hay comunidades donde hay muchísimas explotaciones agrarias familiares. En Castilla y León ha funcionado estupendamente la ley. Entonces, eso es lo que te iba a decir, que sí ha funcionado bien la ley. Entonces, bueno, pues habrá que seguir implementando, pero hay instrumentos como esta ley que cambian la realidad, que cambian la situación. Y aunque sea difícil a veces plasmarla y llevarla a cabo, cuando las leyes se ponen en marcha, pues tienen sus efectos. A veces no todo lo rápido que quisiéramos y no todo cuantitativamente como nos gustaría, pero nunca son inútiles, siempre son instrumentos útiles para ir mejorando y para ir cambiando las cosas. Y si no, hay muchísimas más mujeres ahora mismo en el ámbito agrario empoderadas y encabezando explotaciones agrarias y con el tema de la sostenibilidad y abriendo nuevos caminos de lo que había. Entonces yo me prefiero quedar con eso, para que eso que te hizo, que te devolvió a ti, lo mantenga. Bueno, porque no se puede perder ni un ápice de esfuerzo en cosas como esta, que sabes que va a haber los resultados
mucho tiempo más adelante. Claro, o sea, y que no lo va- afortunadamente en a estos veces años, la ley no tiene efecto inmediato en los resultados. Y afortunadamente, bueno, en estos años también se ha procurado desde Europa mucho apoyo y mucho impulso a que las mujeres asuman, Sí, ¿no? claro, explotaciones, y la PAC, que a lo mejor en ese camino, efectivamente, con la PAC... Hay un capítulo entero hay un sí, capítulo dedicado para, a para ello. Beatriz. Bueno, yo sin tener que entrar aquí a defender a Cañete, que no es mi cometido, No, porque yo hoy no- tenemos que defender a las mujeres, que es a lo que No, es que venimos. se quedó Es un día cierto que los muerta. registros quien los tiene que impulsar son las comunidades autónomas, ¿no? Que en esto que decíamos del estado en el que del tenemos, ministerio. las comunidades, de hecho, el registro se ha puesto en marcha por parte de la comunidad autónoma de Andalucía como de cualquier comunidad, ¿no? Porque las comunidades aquí tienen un papel fundamental, ¿no? Y yo insisto en que la ley, de verdad, que me parece acertada, ¿no? Lo siguiente, vamos, por supuesto, que como decía Rosa, las leyes no son la única herramienta, porque el problema de la desigualdad en el mundo rural va más allá, o no únicamente con una ley que la va a propiciar con acciones de discriminación positiva necesarias, sino que es que en el mundo rural hay mucho más que trabajar desde el ámbito de la educación, desde los movimientos asociativos de mujeres. Es una batalla que aún no está dada, o que todavía no... Sí está dada porque hay muchas entidades y hay mucho trabajo detrás, pero que todavía no ha dado el fruto y no ha dado los resultados. Entonces creo que habrá más mujeres titulares de explotaciones agrarias, pues probablemente dentro de 10 años. Al mundo rural tarda más en llegar a esta igualdad porque el propio entorno lo hace más complejo. No quiero decir que sea imposible. No, pero yo, Beatriz, pienso que hay mujeres jóvenes que sí vienen apostando por un sector primario profesionalizado, Sí. y el sector para el que se pensó la ley, que era esa franja de mujeres entre 50 y 65 años, se va a quedar ahí y se va a jubilar con pensiones no contributivas Y- porque no va a inscribir la explotación. porque no tienen la percepción, porque ellas no lo sienten como la necesidad al final, ¿no? Ni- O bueno, muchas de ellas no lo sienten, porque tú misma tal lo vez- decías, porque yo prefiero ayudar a mi hijo a pagar el coche, entonces que en su educación hay otra forma de entenderlo, y que las mujeres jóvenes hoy en día ya no lo entienden así. Pero Creo que las mujeres de otras generaciones que llevan trabajando toda la vida en el campo y que en la explotación agraria familiar, y que le han estado diciendo toda la vida que es que eso era la ampliación De sus deberes del hogar. O sea, porque ese era el Trabajar problema. en el campo El también, deber del claro. hogar también es trabajar en la explotación familiar, pero tú vas a ser invisible y no vas a tener nada. Ha habido en comunidades y demás que las mujeres sí que han dado un paso adelante, se han dado de alta, incluso algunas han asumido lo que significaba llevar la explotación familiar, porque a veces una explotación familiar el hombre estaba dado de alta en su trabajo habitual y en la explotación familiar. Y entonces esas circunstancias han ido cambiando. Y yo creo que la ley ha valido, pero ahora hay un elemento nuevo en el ámbito rural, y es que hay mujeres que han dado un paso adelante para llevar en primera persona explotaciones agrarias. Y eso, si de verdad hay más mujeres que toman esa decisión, hará posible que no haya despoblación, sino repoblación. Y además las Si mujeres no, son elementos fundamentales de... perderemos pueblos enteros que acabarán desapareciendo, como ya estamos viendo en Castilla y León, que hay pueblos que se venden o pueblos simplemente que se han dejado ahí abandonados a su suerte o que tienen 10 vecinos. Entonces, en Andalucía será muy importante, porque el ámbito rural en Andalucía es fundamental para la vida, para la manera de 60% de la ser, población vive para en el mundo conformar una Andalucía de verdad de futuro, y para que la gente joven también tenga nuevas puertas abiertas y nuevos ámbitos de desarrollo. Y llevamos ya más de 50 minutos de programa y me da miedo porque tenemos muchísimos temas y muchísimas leyes que tratar, así que importantísima esta ley, sobre todo aquí en Andalucía, de titularidad compartida, y también todas aquellas políticas que vengan encaminadas a que las mujeres lideren las explotaciones agrarias, claro que sí, y que estén en la industria agroalimentaria. Pero bueno, tenemos diferentes leyes por aquí. Yo quiero que no nos extendamos, porque yo sé que la Ley Integral contra la Violencia de Género fue fundamental, un antes y un después en nuestro país, porque se visibilizó un problema que atentaba contra la dignidad de las mujeres, contra la integridad física, psicológica, en todos los sentidos de las mujeres, y esto también cambió a nuestra sociedad y la hizo más igualitaria. Y en este sentido no sé qué más se puede avanzar y qué vienen a implementar las leyes autonómicas a esta gran ley. Y sé que son preguntas complejas, pero Anaík, y te doy la palabra primero a ti.
te pido que lo Empiezo. resumas mucho. ¿Puedo, antes de entrar en el tema de violencia de género, que me ha parecido muy interesante, que ha referido Beatriz, yo el tema de la mujer en el mundo rural, pues me he formado escuchando sobre todo de esa realidad, pero a un ámbito que quizás conozco algo más, que tú has destacado su importancia, que es el ámbito del sector cultural, que tanta importancia, no solamente, obviamente el concepto de cultura es poliédrico y amplísimo, pero es que desde el punto de vista económico, ¿no? La importancia que tiene el sector cultural y sobre todo, bueno, los últimos tiempos que hemos vivido, eso se ha agudizado mucho más. Y era simplemente un apunte. Efectivamente, la norma, artículo 26 de la Ley de Igualdad de efectivamente mujeres y hombres, su correlato autonómico, tienen disposiciones de incorporación paritaria o equilibrada en organismos de decisión, pero simplemente un dato que ocurre, y tenemos un informe estupendo, tenemos varios informes de observatorios del Instituto de Igualdad de las Mujeres en tema de imagen, en tema específicamente del sector cultural. Claro, Pero no nos vayamos todavía al sector cultural. porque lo ibas a tocar luego. Claro, si puede ser, no, si es pensaba posible. pensaba que no lo tenía. Porque quiero que nos adentremos, en principio, solamente en hacer un análisis. No, como no estaba puesto y lo ha comentado ella. Por eso, en la de guía. cómo avanzar. No, y además lo agradezco porque así lo apuntamos y vamos a intentar Vale. tratarlo, pero hay tantas leyes, o sea que Yo abordar. era simplemente porque la había tomado ella, Que, ahora he simplemente, tomado el dato, y además, pero lo dejo. Sobre violencia de género. Vale, ¿eh? violencia de género, bueno, un ámbito distinto, peliagudo. Solamente no son suficientes las leyes. Las leyes no son suficientes. Las leyes son necesarias, pero luego tenemos que hablar de la implementación de las leyes y de la efectividad de las leyes, de las garantías, que es un terreno obviamente muchísimo más complejo. Es decir, nosotros tenemos, es cierto, leyes muy avanzadas, tuvimos, porque ahora voy a añadir una cosa fundamental, en el terreno de la lucha contra la violencia de género, pero es cierto que sobre todo pues son necesarios, bien lo sabemos, recursos económicos, humanos, formación, etcétera, etcétera, para que efectivamente, no, más allá de los avances que se hayan alcanzado, pues efectivamente no desaparezca, no, pues, o por lo menos disminuya el número, no, de víctimas de violencia de género. Un problema de la ley estatal, todos lo sabemos, ¿no? Y ya es conocido, y por eso he referido antes el tema de las leyes autonómicas, es que, como tú bien has mencionado, en 2014 tenemos el Convenio de Estambul, el Convenio de Consejo de Europa de violencia contra la mujer y violencia doméstica, que se refiere a la violencia sobre la mujer también fuera del matrimonio o de la unión. Nosotros hemos tenido asesinatos en Córdoba de mujeres que por no ser parejas o por ser una persona con la que mantenía relaciones en situaciones de mucha vulnerabilidad, incluso en prostitución, no fueron considerados casos de violencia. Claro, entonces es cierto que las normas autonómicas han avanzado, han abierto ese concepto de violencia de género, incorporando formas de violencia de género, el feminicidio fuera de la pareja, ¿no? Como lo máximo, ¿no?, que podemos entender, ¿no?, como el asesinato a la mujer por violencia de género, pero la ley estatal todavía no ha dado ese paso, salvo, ¿no?, que ya hablemos, ¿no?, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no?, que ya se abre, ¿no?, a la violencia sobre la mujer. También, por supuesto, fundamental el tema de los menores, la violencia vicaria en el ámbito ya más allá, ¿no?, de fuera, ¿no?, de la pareja, de la relación sentimental o del matrimonio, ¿no? Entonces, ese tema lógicamente no es importante. Rosa. A ver, María José al principio decía, Rosa ha tenido distintas responsabilidades en las instituciones, es verdad, y yo he tenido también la suerte, ¿no?, de estar en la Consejería de Justicia y hacer la Ley de Violencia de Género de Andalucía, donde una modificación de la ley anterior y actualizarla. Y en esa actualización, precisamente, Andalucía, con la participación de las asociaciones de mujeres,
que hubo una participación amplísima, pues modificamos toda la ley, incorporando justamente todo lo que tú acabas de plantear, está en la Ley Andaluza de Violencia de Género de 2018. Se incorporó todo el convenio de Estambul, se incorporó todo lo que tú has dicho, además se incorporaron también cuando se producía la violencia hacia personas con discapacidad que estaban en el ámbito de la familia, es decir, todos y cada uno de los elementos, digamos, innovadores para ir a más en la lucha contra la violencia de género se incorporó en la ley andaluza, que ha sido, gracias a la participación de las organizaciones de mujeres, referente para otras muchas comunidades a la hora de hacer la ley de violencia de género. No contemplando solamente la física, la psicológica, incorporando, por ejemplo, la violencia económica, de la que también, ¿no? se hablaban esos avances. Que en ese contexto sí que tenemos en Andalucía, y yo subrayo mucho, gracias al gran trabajo que hicieron las asociaciones de mujeres en Andalucía y también las fuerzas políticas andaluzas, que conseguimos ponernos de acuerdo, porque eso es lo que pretendíamos, sacar una ley por unanimidad contra la violencia de género, y ahí está, una ley que ha sido referencia y que va a ser referencia, estoy convencida, para la modificación que van a hacer también de la ley, de la reforma de la ley estatal. Que en este caso le quiero dar la palabra a Beatriz. Y solamente una cosa, un dato fundamental que no podemos perder de vista, porque claro, ahora el desarrollo que se está haciendo de la legislación parte de ese pacto contra la violencia de género, me estoy refiriendo al pacto de 2017, en el que todas fuerzas políticas representadas en ese momento en el Parlamento, no estaba Vox, también comunidades autónomas y la FEMP, representando a municipios y provincias, por unanimidad llegar a ese pacto contra la violencia de género, que supuso, me parece, un paso fundamental, ¿no? En que todos, independientemente de la fuerza política que en aquel momento estuviera, ¿no? Había una unanimidad, un compromiso. Efectivamente, caminar en muchísimos, ¿no? Avances en muchísimos ámbitos, ¿no? Que se están ahora, ¿no? Implementando, desarrollando y legislando al respecto. Yo creo que lamentablemente sigue siendo una de las causas en las que tenemos todos que seguir luchando. Sin duda. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género creo que es uno de los mejores pactos que existe en la democracia en nuestro país, junto con el Pacto de Toledo, importante para las pensiones, ¿no? Que también es importante. Bueno, pero quiero decir que en este caso creo que todas tenemos que proteger ese pacto, esa unión de todos contra una gran lucha, que es la lucha contra la violencia de género, que, como bien dice la profesora Anaí, tiene que seguir mejorando, pero es que la realidad siempre va a ir por delante de las leyes. Yo creo que eso es algo que cualquier jurista, y en este caso cualquier legislador, conocemos, ¿no? Que la realidad siempre supera, en este caso, a la legislación. Y en ese sentido hay que avanzar mucho, por ejemplo, en cuestiones como otras formas de violencia, como en las redes sociales, o tenemos que hablar mucho de la gente joven, ¿no? Vamos a la ley del solo sí es sí, aprovechando este comentario, porque quiero que abordemos al máximo posible temas que teníamos planteados, pero siempre habrá ocasión de hacer otro programa más y poder seguir analizando todas estas cuestiones, pero sobre la ley del solo sí es sí. Ya entonces se ha acabado el debate, ¿no? Ya se ha acabado. Voy a aprovechar que haces el comentario de jóvenes, porque además tenemos el contrarreloj, pero esa ley en la que, bueno, pues se fija todos los cambios, un cambio legislativo, que ahora está en plena controversia, debate en el propio seno del cogobierno, en este caso del Partido Socialista y Podemos, por esas rebajas de penas que se dan en las penas mínimas dentro de los delitos. Y vamos, por más que hemos leído, porque todos hemos leído mucho por los papeles, pero se está trabajando ahora en esa reforma, ¿no? De las penas mínimas, cuando se trataba de un delito también el menos grave, ¿no? De los delitos dentro de lo que recogía esta ley. ¿Qué os parece esta ley del solo sí es sí? Esta ley basada, dicen quienes la han elaborado desde el Ministerio de Igualdad, en el consentimiento, quitando el abuso sexual, diciendo que todo caso de abuso contra la integridad sexual de las mujeres es una agresión sexual, y planteando, ya no digamos las penas, si os parecen muchas o pocas, porque esto entramos ya en el tema de si más cárcel o menos cárcel, que eso es otro debate. Anaíc. Bueno, tema peliagudo y desde luego más aún, vamos, pues
Pues en primer lugar por lo delicado del tema, del asunto, ¿no? Pero también porque, bueno, estamos asistiendo no solamente al enfrentamiento político en el nivel de discusión sobre lo que va a ocurrir con esta ley y una posible futura reforma o contrarreforma, como se le llame, sino también, pues, no... Encendemos la radio, la televisión, los periódicos, pues, noticias sobre el asunto desde distintos puntos de vista, que yo creo que al final el ciudadano o ciudadana de a pie, lego en derecho, pues tiene que andar bastante perdido de qué es lo importante y qué no es lo importante en este momento, ¿no? Yo tampoco, vamos, he estudiado en parte, ¿no?, la ley de libertad, de protección integral, ¿no?, de la libertad sexual. En primer lugar, tengo que decir que no soy yo muy dada a las leyes denominadas por el eslogan. Yo preferiría que la ciudadanía llamara a la ley de garantía integral de la libertad sexual, y no o al menos ley de libertad sexual. Ley de libertad sexual. Obviamente me estoy refiriendo a no denominar exclusivamente la ley como el sí o sí, que entre otras cosas pues viene también de contextos incluso, bueno, pues de Estados Unidos, ¿no?, y del planteamiento de lo que significa pues esa terminología. Yo, desde luego, no voy a decir que el consentimiento ahora sea lo central y lo más importante de la ley, y que antes, bueno, bien sabemos todos, todo aquel que se dedique al derecho, y desde luego creo que a la ciudadanía hay que informarla en ese sentido, porque creo que la cultura en derecho de la ciudadanía es fundamental, y ahí el papel de los medios de comunicación imprescindible, y el papel, por supuesto, de las formaciones políticas, y el papel, por supuesto, de las instituciones. Es fundamental, creo que entra dentro de lo que es la responsabilidad social, creo que entra dentro de lo que es una verdadera democracia, un gobierno no transparente, abierto, digo ahora gobierno en sentido amplio, y porque de lo contrario creo que estamos haciendo flaco favor a un tema de tantísima importancia, de tantísima importancia. Claro, porque de hecho tal vez, Ana, no solo debería estar la pata penal de la ley, sino una pata educativa efectivamente, brutal, ¿no? Porque esa ley, al por final ejemplo, se trata de avanzar. Yo, por ejemplo, hemos trabajado bastante el tema, por ejemplo, de la discapacidad, Celia bastante más, muy presente el tema de la interseccionalidad, fundamental, y bueno, y todas las medidas que se despliegan desde, por ejemplo, alternativas no pasa nada, para nuestros oyentes, Anaí está gesticulando. Anaí gesticula mucho. Que ya lo podrán ver en el vídeo de la UCO. Anaí gesticula mucho. Espero que no se salga. A ver si te lo he puesto bien. Que espero. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Recursos de crisis, ¿no? Especial protección de determinadas víctimas, alternativas habitacionales, etcétera. Una cuestión que, por cierto, aunque viene de la ley de apoyo, supuso incluso una reforma que fue llevada al Tribunal Constitucional a raíz de un recurso de Vox en un tema tan importante como es el tema de las relaciones con los padres incursos en un proceso penal, tema por supuesto, ¿no? Complejísimo y delicado e importantísimo, que no era sino un desarrollo del propio pacto contra la violencia de género. Y bueno, estamos ante una ley que se está haciendo, poniendo el foco en esas cuestiones, como tú bien dices, y muchas otras cuestiones positivas, ¿no?, que tiene la ley, pues sin embargo, pues no se está informando y haciéndonos referencia tanto a ella. Sí tengo que decir una cosa, porque yo no me quedo tranquila si no la digo: el derecho penal es un instrumento de principio de intervención mínima, es decir, que yo toda consideración que realice sobre una norma en el ámbito de lo penal será poniendo también de manifiesto que desde luego no creo que solamente desde lo penal y en una perspectiva punitivista solo y exclusivamente se pueda atajar, por supuesto, ¿no? Y ni siquiera no seguir avanzando en esa lucha contra la violencia de género. Que es otro tipo de violencia, claro. Y por supuesto educación con mayúsculas. Y otra cosa que en este terreno me parece, yo
francamente no estoy de acuerdo, ¿no?, con ese tipo de visiones que se dan en algunos casos. No creo que es fundamental, lo dicen los organismos internacionales, la formación especializada en violencias sexuales y en violencia de género, pero, por supuesto, creo que flaco favor se le hace a nuestras instituciones si simplemente se desacredita al Poder Judicial, a la Fiscalía, etcétera, ¿no? Claro, además fue una ley que nació, en este caso, Anaíca, al calor de unas respuestas judiciales que dejaban para los colectivos de mujeres mucho que desear en cuanto a lo que se tenía que hacer como condenas a violaciones grupales. Todos recordamos el caso de la manada, y tal vez esta ley estaba más enfocada, ¿no?, o así el Ministerio de Igualdad lo hizo, a dar una respuesta a ese descontento general sobre cómo el Poder Judicial se comportaba con los delitos de agresiones sexuales, en este caso, hacia las mujeres, pero efectivamente está ahí la pata de la educación, que es fundamental, porque si no nos saldremos de esta violencia en nuestro país, está claro, y no se va a arreglar solo desde lo penal. Esto también, desde luego, es mi opinión. Beatriz. A ver, yo creo que aquí uno puede hablar a ciudadanos de Aunque a pie los nombres con su son conocimiento. importantes, agresiones o abusos o todo esto. Es importante no solo el nombre, sino la tipificación que supone un delito u otro y las penas que suponen un delito u otro. Quiero decir, es que hemos llegado a un punto de relativizar una cuestión que no nos olvidemos que está suponiendo la rebaja de la pena de agresores sexuales y dejándolos en la calle. Entonces, me parece muy bien lo positivo que tenga la ley, indudablemente, pero yo creo que es la ley más bochornosa que se ha aprobado desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Yo no hablo de lo que un ciudadano de a pie entienda o de lo que tenga que explicar un medio de comunicación o una formación política. Estamos hablando de la responsabilidad de quien legisla. Y el que legisla es el que tiene que asumir la responsabilidad que tiene las leyes que pone en marcha, ¿no? Y en este caso, lo que está suponiendo esta ley, ya lo habían dicho previamente numerosos organismos en los informes previos a la aprobación de la ley. Esto no ha surgido de la marcha, no ha surgido sobre la marcha. Se sabía cuando se aprobó que esto iba a pasar. Entonces, a mí me parece una auténtica irresponsabilidad, por eso me parece una ley bochornosa. Me parece que estamos dando un espectáculo lamentable desde el punto de vista legislativo a nivel de gobierno, que llevamos 4 meses diciendo que hay que cambiar algo y todavía no lo cambiamos porque no se es capaz de ponerse de acuerdo. Y no sé qué me parece peor, si legislar desde la irresponsabilidad de saber lo que iba a pasar o el tardar tanto tiempo en corregir una acción que va a suponer una reducción de las penas a violadores, a agresores sexuales, y que a día de hoy quien esté cometiendo ese tipo de delitos se va a beneficiar de ese tipo de legislación, con lo cual que yo creo que lo más importante en este caso es poner el foco en lo que está. Lo que es positivo, pues muy bien, es positivo, pero no olvidemos que el debate tiene una gran relevancia, porque los efectos que está teniendo tienen que ser ya, pero ya hay una proposición de ley que se registró el pasado mes de diciembre por mi formación política, que el 7 de febrero ya podría haber entrado en vigor, si el que gobierna o parte del que gobierna quisiera nuestros votos, pero ahora se trata de que ahora lo que se trata es de un debate político de quiero sacar esta reforma, pero sin los votos estos, sino con los votos aquellos. Me parece, por tanto, una cuestión seria, que todos hemos estado de acuerdo en temas de violencia de género, y que creo que estamos haciendo un flaco favor, en este caso a las víctimas, que son ya 56 en Andalucía, las que han acudido a sus organismos correspondientes a pedir una protección por la vulnerabilidad que están sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que de verdad que esto no es un ataque ideológico de ninguna de las maneras, esto es más bien un debate jurídico, y lo entienda o no lo entienda cualquier persona a pie de calle, la realidad que el que lo sufre... Mi intervención no es jurídica. No, o sea, que no pasa nada que haga una intervención política, pero no, claro, no es porque jurídica. no es que yo no he dicho que tenga una intervención jurídica, sino podemos hablar de dónde está el peso del consentimiento, o qué tipo de delito, la tipificación, cuál es la pena mínima o la máxima, la podemos hacer. He tenido buenos profesores en esta facultad que me han enseñado muy bien de esto, pero indudablemente ahora no estoy dando una opinión jurídica, que la podría dar dentro de mis escasas capacidades. Lo que estoy diciendo es mi opinión sobre lo que es esta ley y qué supone, ¿no? Que estás hablando de libertad sexual, pero que lo ha que sido está fallida suponiendo jurídicamente. es que es un despropósito y es bochornoso en su elaboración, en los efectos y en lo que está tardando en reaccionarse. En arreglarse. Celia. Yo ni siquiera tenía intención de pronunciarme sobre esta ley porque no tengo la capacidad técnica de hacerlo, porque no la he estudiado. De hecho, me pilla en un momento centrada en una materia que es muy lejana
a esta cuestión y estoy en un quiero pero no puedo porque estoy como cansada, ¿no?, de que me lleguen esas frases construidas altamente con un sesgo ideológico y politizadas, ¿no?, de buscar culpables y me están alejando mucho del discurso jurídico, que no existe, creo que el que está hablando Beatriz ahora, que es político, que también es importante. ¿Sabe? Que la juridificación y la politización hay que identificarla y hay que hablar, ¿no? Porque tiene intereses políticos y jurídicos. Desde lo poco que se ve esta ley, que insisto que es muy poco, ¿vale? Una opinión construida de una jurista casi que sobre opinión mediática y de prensa. Y de expertos, pero bueno, sí. Y de experto entrecomillado. ¿Vale? Yo creo que es muy importante que el centro del... No hay nada que me parezca más indigno que una agresión sexual no consentida. Para mí, no me parece algo más indigno que eso. Entonces, poner en el centro de la ley el consentimiento, creo que no solo era oportuno, sino que era muy necesario que las víctimas no tuvieran que demostrar algo que era una probatio diabólica en los juicios. Era probar que no había consentimiento. Yo entendía que eso era una cuestión muy compleja de resolver desde la técnica jurídica, porque es muy complicado, porque... En cualquier caso, el consentimiento desde, por poner una fecha, Código Penal de 1995, los delitos contra la honestidad pasan a ser delitos contra la libertad sexual. El consentimiento no podemos decir que no fuera elemento central de los delitos contra la libertad sexual. La carga de la prueba. No, pero es que la carga de la prueba es que tampoco, es que hay que ser muy cuidadosos en estas cosas, que estamos hablando de derecho penal y de proceso penal. Es decir, en la inversión de la carga de la prueba no cabe. Aquí tenemos un hecho que es objetivo. Y no voy ahora al consentimiento, sino aquí se han unificado dos delitos. Sí, la agresión y el abuso. Lo que pasó con la manada en Pamplona ha sido un elemento que ha irradiado toda la ley. ¿Por qué? Porque inicialmente, en el ámbito de la audiencia provincial de la audiencia de Pamplona, lo que se planteó era que había sido abuso si la víctima había querido, y se condena a los autores por abuso. Cuando llega el Tribunal Supremo dice, no, esto no es abuso, esto es agresión, y condena por agresión. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha pretendido en la ley, es decir, unificamos abuso y agresión y hemos terminado con esa línea tan finita que separa una cosa de la otra a la hora de interpretar qué es lo que ha ocurrido y determinamos que aquí hay agresión. Y se introduce el tema del consentimiento. Y en ese contexto, cuando tú unificas abuso y agresión, lo que ocurre es que automáticamente tienes que decir qué penas se imponen. Hay el espectro de levedad, ¿no? De más leves a más graves. Entonces, hay una cosa curiosa, que yo no estoy de acuerdo con alguna cuestión de la que planteaba Beatriz. Hablo ahora jurídicamente, políticamente yo también discrepo, pero jurídicamente. Y es que cuando se hace eso, el Consejo General del Poder Judicial habla en su informe de las penas máximas, pero no dice nada de las mínimas, que es donde está el problema. O sea, que todos los organismos no han hablado de eso. Yo me he leído el informe del Consejo y creo que es la página 160 o 161 cuando habla de esos temas. Y en ese contexto sí que habla de las penas máximas. Pero el problema ha sido con las penas mínimas, porque al rebajar las penas, porque se unifican los dos delitos, ahora hay violadores en la cárcel que se han podido acoger como consecuencia del principio que tenemos nosotros en el Código Penal establecido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo considero? Pues cuando hay un error que no se quería cometer, pero que tiene unos efectos tan negativos como estos, que crea en la sociedad una desazón y que además la gente no lo entiende, pues inmediatamente quien ha hecho la ley tiene que decir, pido disculpas porque no es lo que se pretendía y la rectifico de inmediato. La única rectificación posible es, lógicamente, incrementando las penas mínimas, porque si no, se siguen acogiendo quienes están ahora mismo presos como consecuencia de estos delitos a la pena menor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que
el PSOE presentó enmiendas a esta ley para intentar solucionar este tema. Y el resto de partidos políticos votaron en contra, todos, desde la derecha hasta la extrema izquierda, todos. ¿Qué ocurre? Que hay discrepancias dentro del gobierno y dejaron al PSOE solo y decayeron todas las enmiendas, decayeron en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? ¿Que hay ahora mismo una confrontación en el gobierno? Pues sí, son dos fuerzas políticas distintas y por lo tanto no se tiene nadie que extrañar que cuando formas un nuevo gobierno no dejas de ser tu fuerza política una y otra. O sea, esto no se acaba conformando el gobierno. Pero Rosa, aquí no se trata que haya discrepancias que son lógicas y razonables, se trata que esta ley la lleva un gobierno en su conjunto. Perdona, ¿quieres decir que el diputado, el vicepresidente de Vox de Castilla y León no tenía que haber montado el pollo que montó y el presidente de Castilla y León comerse con patata lo que había dicho el de Vox? Hasta una que cosa es una declaración neutral y otra cosa es una ver, ley que ha dejado a 500 violadores con una rebaja de la pena. No engañemos a nadie. Una cosa son declaraciones y otra cosa es que haya violadores en la calle, es que no es lo mismo. Perdona, que yo no te he interrumpido, disculpa. Perdona, disculpa. Pero cuando hay dos partidos políticos gobernando, hay discrepancias. Y cuando llega el de Vox y dice que el aborto ni hablar y que en Castilla y León se van a cambiar todas las reglas de juego, pues ¿qué pasa? Pues que hay confrontación entre Vox y el Partido Popular y forman parte del mismo gobierno. Y luego se pegan un abrazo, se ponen de acuerdo y siguen gobernando. Pues también la misma vara de medir tienen que tener el Gobierno de España cuando hay una diferencia a la hora de mirar una ley por parte de los dos partidos que conforman el Gobierno. Uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. ¿Cómo se ha resuelto esto? Pues el PSOE ha dado un paso hacia adelante y ha presentado un conjunto de enmiendas a debate para intentar solucionar esto. Y no nos engañemos ni engañemos a nadie. La solución pasa por el incremento de las penas porque si no, no hay solución. Va a seguir los mismos efectos de la ley. Pero que yo sería partidaria de que el primero se hubiera informado más de una ley compleja como esta a la ciudadanía. Más información, ha faltado información. Y segundo, que si los efectos eran los no deseados, no lo que se perseguía, y es evidente que no se perseguía que saliera ningún violador a la calle, pues automáticamente hay que pedir disculpas y rectificar. Y ya está, y no pasa nada, porque todos somos humanos y nos equivocamos. También quienes están en la política, ¿eh? Independiente de las responsabilidades que tienen. Que has hablado antes de la ley del aborto, que ahora la responsabilidad es importante, porque aquí responsabilidad no hay ninguna. Quiero decir, aquí nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Bueno, en fin, también están ahí las posiciones políticas y la parte jurídica que hemos debatido sobre esta ley. Hablando del aborto, que lo acaba de tocar Rosa Aguilar. Bueno, está la reforma de la ley del aborto que va esta semana, además, si no me equivoco, al Congreso, donde de nuevo, otra vez, encima de la mesa se pone el debate sobre el aborto, en este caso con una reforma que también habla sobre todo que la sanidad pública sea referencia, ¿no?, para la interrupción voluntaria del embarazo, o que las menores de 16 a 18 años tengan la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo sin autorización paterna. Pero en definitiva, una ampliación, una reforma de esta ley del aborto que no entiendo que vuelve a poner a las mujeres en el debate, ¿no? Estas leyes que siempre están llenando y que me gustaría ahora que tratáramos otras leyes distintas, ¿no?, como la corresponsabilidad o todo lo que se trabaja. Pero sobre esta ley del aborto, Beatriz, creo que en tu partido estáis en contra de que no haya permiso paterno. Bueno, mi partido lo ha defendido desde hace muchísimo tiempo en el caso de las menores. De hecho, presentó un recurso de constitucionalidad que ya ha salido y no nos han dado la razón en este caso, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, porque así nos la ha dado la sociedad española. Hemos hecho las modificaciones. Cuando ha llegado otro gobierno a gobernar, ha hecho las modificaciones y creo que mientras que no haya un acuerdo, cada vez que lleve un gobierno va a seguir haciendo las modificaciones y cada vez que haya una cita electoral, el aborto será un tema recurrente en el que polemizar, enfrentar y generar cada uno las posturas que cojan, ¿no? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en el tema del aborto, algo de lo que me cuesta muchísimo hablar ahora mismo en mis condiciones, como podéis entender.
Yo creo que... Embarazada que te queda poquito Que me ya. queda poco, pero bueno, creo que hay que defender la vida y evidentemente también entiendo que el aborto en determinadas circunstancias es un derecho, indudablemente, ¿no? Creo que es importante que esto debe de tomarse ya como un debate que se cierre en la sociedad, porque si no siempre va a ser un arma electoral cada vez que llega una cita. Y yo, esta es mi opinión personal, es lamentable. O sea, es lamentable porque cuando una mujer se enfrenta a un aborto por el motivo que sea, es un drama. Entonces yo creo que estar debatiendo sobre una cuestión que es un drama para una mujer por los motivos que sea, yo no voy a entrar a cuestionar ningún motivo, yo creo que debemos desde las diferentes formaciones políticas llegar a un acuerdo y un entendimiento. Es que yo así lo pienso, ¿no? De verdad. Yo llevo 14 años y mi primer rifirrafe con un medio de comunicación, en una entrevista en un semanario digital que ya ni siquiera existe, fue a cuenta del aborto hace 14 años. Me reventaron las redes sociales, los correos, ¿no? Porque, bueno, tuve una posición del aborto, a lo mejor no en la misma línea que la más conservadora de mi formación política, y eso fue como un acabose. Yo tenía 24 años y creo que se me acababa el mundo. Lo que quiero decir que sí, el aborto es un debate que no termina. Es un debate que no ha terminado, que lleva 14 años, que lleva enfrentando, que tiene distintas posturas, que ahí son matices. Yo creo que todo el mundo tiene... en este caso, las formaciones políticas que somos las responsables o las culpables de llevar este debate e ideologizarlo, de verdad que lo llevo viendo. Una cosa es lo que ve en la calle, lo que sufre una mujer por cualquier motivo por el que decide, quiere abortar, y el debate frívolo que llevamos en las cámaras de representación cuando hablamos del aborto desde las ideologías de partido. Entonces, esto es un entorno del mea culpa en primera persona, porque creo que con un tema tan doloroso y tan duro por el motivo que sea, las formaciones políticas desde las diferentes ideologías no deberíamos estar gastando votos o ideologizando una sociedad, polarizando de aborto sí, aborto no, derecho a la vida sí, derecho a la vida no, porque yo creo que todo el mundo entiende que el derecho a la vida es fundamental, porque si no, no estaríamos aquí, indudablemente, y todo el mundo entiende que en determinadas circunstancias en que hay que tener derecho al aborto, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejercicio de responsabilidad y al menos ese es mi planteamiento o mi postura dentro de mi formación política, es llegar a un encuentro y a un entendimiento que nos deje de recursos constitucionales y que nos deje de debates frívolos, ajenos y lejanos del sentimiento que se vive siempre en torno a un aborto. Ajá, y además son debates sobre leyes que afectan directamente a las mujeres, no a a los hombres en absoluto, y que siempre, constantemente está surgiendo y está ampliándose, en este caso, Celia. En fin, leyes que solo nos afectan a nosotros, pero que siempre por eso son controvertidas, ¿no? Sí. Y entendemos que de toca alguna manera habrá que parar. María Estelo, nos toca de nuevo. Claro. Sí, y además yo creo que en este caso, insisto, que este sí que es un tema por el que me suele interesar mucho a nivel académico. Y lo tengo en borrador porque estoy terminando justo otro trabajo que está muy relacionado con el tema de la salud mental, el tema de las medidas coercitivas en el ámbito de la salud mental, y pone en el tintero o en la agenda algunas cuestiones que eran necesarias, como la violencia obstétrica. ¿Qué pasa con el consentimiento de la mujer durante el parto? Porque aquí los planes de parto sabemos que se respetan. Y si encima tiene discapacidad, ha habido un caso recientemente en el que un diagnóstico psiquiátrico legitima a los facultativos a atarte las manos durante el parto por si, ante la probable situación de que tenga un brote psicótico, por ejemplo. Cuestiones de ese tipo que el anteproyecto aborda muy tímidamente, porque ha habido una reforma que afecta tanto al Código Civil, al ámbito procesal, que tiene que ver con el consentimiento, con la capacidad y con la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Y creo que aquí se queda corta la propuesta, porque es verdad que aborda el aborto forzado, al que se encuentran las mujeres con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual. Tenemos una ley orgánica de 2020 que prohíbe y erradica las esterilizaciones no consentidas de mujeres con discapacidad que podían ser dispensadas, ¿no?, por la autoridad judicial. Se modifica, se deroga ese segundo párrafo, el 156 del Código Penal, pero no se ha reformado la Ley de Autonomía del Paciente, por lo que sigue existiendo la posibilidad de que un familiar o un allegado consienta por representación de la persona. Entonces, estas leyes aisladas no transforman la realidad, se quedan en meros propósitos. No sirve de nada que proclamemos la erradicación de las esterilizaciones forzosas no consentidas y del aborto forzado si no hay un acompañamiento de la Comisión
de justicia en el ámbito sanitario y se reforma la ley sanitaria. Yo creo que un tema interesantísimo es abordar los derechos de las mujeres con discapacidad, porque esto sí que afecta a muchísimos ámbitos, pero que esto daría para un programa completo y vamos a tener ocasión de hacerlo, porque todo da para un programa completo. Pero yo quería terminar, porque está la ley de dependencia, las cuidadoras, sí, Rosa. El tema del aborto. A ver, decía Beatriz que lo necesario y lo importante es que se pudiera alcanzar un acuerdo. Y yo digo, ojalá se pudiera alcanzar un acuerdo en torno al tema del aborto. Sobre una base, ¿el aborto es un derecho? Pues legislémoslo como derecho. ¿Las mujeres somos mayores de edad? ¿Somos responsables? Sí. Entonces, ¿por qué se quieren poner puertas al campo? Es decir, las creencias de cada cual, y yo soy, y lo sabe todo el mundo, una mujer creyente, las creencias de cada cual no nos dan el derecho a juzgar a quien toma una decisión en un momento determinado, que es una mujer a la hora de abortar. Y entonces, si sobre el respeto al derecho del aborto, que lo ejercen las mujeres, con razones y motivos, esos son elementos imprescindibles e indispensables. Es decir, estamos ante un derecho de las mujeres. Y entendemos que las mujeres somos mayores de edad y seres humanos responsables. Entonces, esto de en las puertas de las clínicas montándole el lío a las mujeres que van a abortar con una decisión tan dolorosa, porque yo he hablado con mujeres que han abortado y creo que seguramente muchos de nuestros oyentes en estos momentos, personas de las que estáis aquí, habéis hablado con mujeres que han abortado y cuentan sus razones, sus motivos y su decisión, pero cuentan también su sufrimiento y su dolor. Y entonces, el que se vaya porque no se está de acuerdo con que sea un derecho a hacer más daño aún a una persona que ha tomado una decisión importante en su vida, entonces, ¿se puede llegar a un acuerdo? Se puede llegar siempre que consideremos que es un derecho y que, por lo tanto, aquella mujer que decida ejercerlo, hay que tener por ella un respeto y tiene que tener los cuidados necesarios y las posibilidades suficientes, porque si no va a ser prácticamente imposible que haya un acuerdo sobre la base en contra del aborto. Entonces, que no se puede legislar y es un derecho que las mujeres no podrían tener. Esa es la dificultad mayor que tenemos. Yo en este caso, bueno, se nos van a quedar sobre la mesa porque llevamos hora y media de programa y me gustaría que tomara la palabra alguna de las personas que hay aquí, que quiera plantear alguna duda, a las 4 invitadas que tenemos en este programa, pero se nos ha quedado en el tintero la ley de familia o la corresponsabilidad, que hay un trabajo legislativo bastante importante con ese decreto de paternidad y maternidad, ¿no? O sea, en este caso ya las bajas paternales que se vienen a equiparar, o qué nos queda por recorrer en ese camino de la corresponsabilidad, la igualdad en la ley de ciencia, la igualdad para las mujeres en la cultura, pero fíjense de qué partes tan básicas todavía estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, pero afortunadamente se siguen caminando esas otras vías y desde luego son importantes y tienen que seguir avanzando. Así que yo no sigo hablando aquí, sino llamo al público que está en este momento en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho a que si quieren plantear alguna pregunta, alguna de las invitadas que hay en la mesa, lo hagan para que así podamos conocer su opinión. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues pasamos por ahí el micro a un joven que ya toma la palabra. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, soy José y como alumno de la Facultad de Derecho, en primer lugar, saludo a mi profesora Delia, que he tenido el placer de ser alumno suyo. Yo quería hacer referencia y preguntarle en concreto a la señora Aguilar una cuestión que además la profesora Anaí ha hecho mención y me parece bastante interesante. La reciente y famosa por ahora, en estas últimas semanas de la ley del solo sí es sí, ¿De la ley? que ha causado mucha controversia. Y que, bueno, es verdad que si bien a lo mejor el resultado que se ha logrado no es el deseado, porque es manifiesto que un montón de presos han salido a las calles y están sueltos, sí coincido con la profesora en que ha hecho una referencia a un aspecto importante, y es que
lo que no se puede tolerar ni cruzar esa línea es lo del ataque permanente al Poder Judicial y en concreto a los jueces y magistrados pues han sufrido en estas últimas semanas a raíz de que bueno, pues la ley a priori no ha conseguido los objetivos deseados. Y bueno, el Gobierno de la Nación ha hecho en concreto una parte del Gobierno referencia a una parte de los juristas, concretamente de los jueces y magistrados, refiriéndose bueno, pues, a que son machistas. ¿Considera desde el Gobierno de la Nación que los jueces son machistas o es que por defectos de la redacción de la ley no ha conseguido tener los objetivos pretendidos? Porque hombre, como jurista ya a punto de terminar esta facultad y como muchos profesionales del derecho, pues bueno, evidentemente se han sentido muy ofendidos por esos ataques que desde el Gobierno de la Nación han recibido. Gracias. Bueno, yo creo que la ley, lo tengo que decir sinceramente, jurídicamente es manifiestamente mejorable. Y que eso es lo que yo considero. Y luego desde el ámbito también algunas manifestaciones que se han hecho al ámbito judicial creo que sobraban. O sea que el problema aquí no es de jueces sino de una ley que cuando lo que se persigue con esa ley no se consigue, sino todo lo contrario, hay que modificarla, hay que rectificar y hay que pedir disculpas y explicar el por qué ha sucedido eso y ya está, ¿no? O sea, en fin. ¿Alguna pregunta más? ¿Da tiempo a una cuestión más? Sí. Hola. Hola, Carmen. Mira, mi nombre es Carmen y, bueno, pues muchísimas gracias. Siempre se aprende con mujeres expertas en estas materias, pero sí hay muchas cuestiones que me podía interrogar. ¿Cuántas leyes se han hecho sin presupuesto? Yo creo que casi todas me podéis responder que leyes hemos tenido muy buenas sobre el tema de violencia, pero con una falta y unas carencias tan grandes en presupuesto económico que lo hemos sufrido. Y ahí tenemos la cantidad de muerte extrema a la que llegan las agresiones y la violencia. Y luego respecto a, esta es una de las cuestiones que lo de la ley, muy bien que se trabaje, pero con presupuesto, por favor. Y ustedes, las que estáis en representación, hay que exigirlo. Y pues, por último, el tema del aborto. Llevamos luchando con el tema de que el derecho al aborto y las mujeres con 16 años tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y entre otras cosas tenemos datos estadísticos de cuántas mujeres menores de edad son violadas por sus propios familiares y no lo pueden denunciar. Entonces, por eso se pide que realmente las mujeres menores puedan tener ese derecho a decidir sobre su cuerpo, porque esos datos no salen, pero eso es una realidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a terminar aquí este programa porque nos quedamos ya sin tiempo, pero sí que quería una última reflexión vuestra. ¿Os parece bien, Anaík? Sobre todo, temas que hayan quedado. ¿Cuáles son los retos que todavía nos quedan por asumir? Muy brevemente, Anaík, pero ¿algún sector que te interese especialmente sobre la necesidad de que las mujeres cuestiones importantes? Más la compañera que acaba de hablar, en último lugar, el tema del presupuesto, el tema económico, para efectivamente, ¿no?, que podamos avanzar en esa igualdad material, esa igualdad sustantiva, porque si no son palabras hueras, ¿no?, al final. Eso importante. Otra cuestión importante, conectando también con las cuestiones que se han planteado, el tema del acceso al derecho, el acceso al disfrute de los derechos y el acceso a la justicia. Todas las personas no tienen las mismas posibilidades y facilidades de acceder a la justicia, ¿no? Y remover esos obstáculos, remover esas barreras son fundamentales, ¿no? Ahí el papel, por supuesto, ¿no?, de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres es importante, igual que también organismos públicos, aunque yo también planteo la cuestión, y la dejo aquí para posteriores debates, sobre el problema que puede suponer la proliferación de organismos de garantía, porque yo creo que sobre todo lo que tenemos que trabajar, porque algunas veces eso puede llevar a que las cuestiones pues se diluyan, ¿no?, y no lleguen efectivamente donde tienen que llegar. Fundamental también cuestiones de estadística y sobre todo en el tema, por supuesto, de violencia, ¿no?, el tema de las estadísticas y la
operabilidad y el manejo de las estadísticas y la coordinación institucional y la coordinación y colaboración entre poderes públicos y sociedad civil y tejido organizado. Cosa importante también, la cuestión de la interseccionalidad, principal elemento de las leyes más recientes en materia de igualdad y, por supuesto, de la lucha contra la violencia. Es decir, el que se superpongan distintos factores de discriminación que hacen, pues, por supuesto, ¿no?, la vida más complicada, ¿no?, y las posibilidades de mayor discriminación y de mayor vulnerabilidad. Como es el caso, pues, de mujer discapacitada, mujer discapacitada inmigrante, efectivamente, ¿no?, mujer residencializada, mujer en centro penitenciario, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas las cuestiones en las que hay que trabajar en el tema de interseccionalidad. Por supuesto, también la cuestión, ¿no?, de la transversalidad, que es fundamental, ¿no?, que se proyecte, ¿no?, ese principio de igualdad y, por supuesto, el tema también de la formación y de la educación de los profesionales de la justicia y de la sociedad en su conjunto, y por supuesto el papel de la familia y de las escuelas, fundamental, ¿no? Así que bueno, por supuesto todas las patas de la socialización tienen que antes, estar ahí. Perdóname, chica, que antes me adelanté porque Beatriz había hablado del tema de la cultura, que me apasiona. Oye, que porque la hayamos dejado para otra ocasión, no es que siempre nos dejemos la cultura. Esta es pasión compartida. Atrás. Beatriz. A la próxima. Bueno, yo agradecer la invitación a Radio Córdoba, agradecer que se hagan estos espacios de debate. Yo creo que en el 99,9% de los puntos estamos completamente de acuerdo y ha sido un debate mitad jurídico, mitad político, yo creo que muy enriquecedor. Yo soy la primera que he aprendido de las tres compañeras, en este caso, que he tenido en la mesa. He tenido además oportunidad de aprender en clase, de aprender en el Parlamento con Rosa. Con Celia creo que tenemos que volver a coincidir, ¿no? Por poner un broche positivo, ¿no? Porque creo que hace falta visibilizar a la mujer y visibilizar mensajes positivos en torno a la mujer, que en el ámbito político hemos avanzado mucho gracias a mujeres que lo han hecho, como Rosa y muchos otros ejemplos desde todas las formaciones políticas, que aunque hayamos mejorado, yo decía al principio, el camino sigue siendo empinado y tenemos que seguir recorriéndolo con esfuerzo, pero que me alegra que haya chicos jóvenes en esta sala que sean también hoy parte de esta lucha de todos por la igualdad, porque la igualdad ya es una lucha de todos, no debe ser una lucha de mujeres. Creo que una de las grandes conquistas de la lucha de las mujeres es incorporar a los hombres a la lucha, la igualdad real entre los hombres y mujeres, y que nos queda seguir avanzando. Hoy creo que uno de los temas en los que más hemos visto que hay que enfatizar es en el mundo rural, donde queda muchísimo por hacer. Nos queda también en el mundo de la cultura y en el mundo de la ciencia, dentro de la propia universidad, en el sector privado. El reto es grande, pero dicen que cuando los obstáculos son grandes y se remueven, las victorias son más beneficiosas, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, desde su perspectiva, desde su forma de entender la sociedad, desde su ideología, desde su capacidad, desde su responsabilidad, de donde cada uno esté, en este caso la lucha por las mujeres es de todos, la lucha por la igualdad real, y tenemos que seguir consiguiéndola en espacios como hoy, en las asociaciones, desde los parlamentos, desde los ayuntamientos, desde las facultades, y todos juntos para conseguirlos, porque es un reto grande, pero merece la pena. Muchas gracias, Beatriz. Rosa. Bueno, la igualdad es un concepto transversal y, por lo tanto, tiene que adentrarse en todos los órdenes de la vida, desde la casa, pasando por la escuela, pasando por la universidad y pasando por todo lo que significa el desarrollo personal de mujeres y hombres. Y es muy importante que los jóvenes y los menos jóvenes se incorporen a la lucha por la igualdad, porque todas y todos avanzaremos más y mejor juntos, que a veces nos creemos que porque estemos en una situación de supremacía los chicos en relación a las mujeres, pues van a llegar más lejos, y lo único que pasa es que al dividirnos la fuerza, al final ganan terceros que tienen intereses que van más allá, y normalmente está siempre detrás la economía, ¿no? Intereses económicos, que así hay mano de obra más barata y mano de obra menos barata, y que van metiendo ahí cuña
por generar una sociedad dividida y una sociedad con menos fortaleza para conseguir avanzar y mejorar. Así que yo os doy las gracias a quienes hoy habéis estado aquí, mujeres y hombres, y os pediría que establezcamos la complicidad necesaria para que sigamos recorriendo ese camino de trabajo y de lucha por una igualdad plena, por una igualdad efectiva y por una igualdad real en todos los ámbitos de la vida. ¿Queda mucho por recorrer? Sí. ¿Merece la pena recorrerlo y, por tanto, merece la pena comprometerse? Sin duda, porque los resultados se van viendo. Muchas gracias, Rosa y Celia. Ay, qué presión, la última, ¿no? Esto conlleva una responsabilidad y además habéis dicho tantas cosas que he ido anotando desde la intervención de Carmen, que decía dotación presupuestaria, por supuesto. Si no, la igualdad se queda en una mera formalidad, ¿no? Que ahora se habla, ¿no?, en el tema de las mujeres, que suele haber más mujeres que hombres en las residencias de mayores, de poner fin a las contenciones forzadas. Y el discurso de no hay recursos. Hay que atar a los ancianos porque no hay recursos. ¿Hay algo más injustificable que la vulneración de los derechos fundamentales bajo el pretexto de no hay recursos? Entonces, dotación presupuestaria esencial para poder implementar las leyes. La discapacidad. Las mujeres de discapacidad reivindican cada día más que no se ven representadas en este feminismo hegemónico, del que ya se, ¿no?, del que hablaba Bell Hooks y Angela Davis cuando hablaban de los feminismos negros, los feminismos blancos. Tienen que ocupar ese espacio. Entonces hay que prestarle apoyo si lo necesitan para que ocupen ese espacio. Anaí hablaba de dificultades de acceso a la justicia, pues doblemente castigada si tiene discapacidad, porque incluso hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una persona que llegó a estar en prisión durante una semana, sorda, no sabía comunicarse con lenguaje de signos, además no se le ofreció ningún servicio de intérprete. Bueno, pues nos queda, creo que en la agenda europea tenemos una tarea pendiente y es incluir la interseccionalidad en todas las estrategias de igualdad. No sé quién dijo, ¿no?, de que la igualdad era el termómetro de la civilización. Bueno, pues ahí. Y ojo, que no solo hay que seguir caminando, hay que intentar no perder lo que ya hemos andado, que se pierde, que ese riesgo está. Pues la participación de las mujeres en la política, en las instituciones también está en la Agenda 2030 y desde luego, como tú decías, bueno, es el termómetro de cómo avanzan las sociedades, pero sin duda. Se puede decir gracias, ¿no? Gracias, sí, claro, a Cadena SER, Eso, a María José, que ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por Gracias, estas compañeras tan estupendas que hemos compartido. Claro que sí, ha sido un placer, porque además hemos tenido a dos mujeres muy comprometidas, además con la igualdad y con las mujeres, como es Rosa Aguilar y Beatriz Jurado, y gracias a Anaís Fernández, profesora de Derecho Constitucional, gracias Celia Prados, directora de la Cátedra Leonor de Guzmán, y también profesora de Derecho Privado, en este caso, por acompañarnos. Ha sido una mesa fantástica que podríamos haber desarrollado 1 hora y media más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a la Universidad de Córdoba por hacer posible que esta mesa, este encuentro se haya realizado y además se haya realizado en esta Facultad de Derecho, y muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado. Lo escucharán los oyentes el jueves. Muchas gracias.